Muy bien, bendiciones. Qué privilegio poder entrar a sus hogares, su oficina, en su sala, donde estén viendo y oyendo este video. O sea, es una bendición. Desde ya, como ministro, los bendigo a todos. Qué privilegio compartir con ustedes la palabra. Hemos comenzado a hacer algunas apreciaciones acerca del libro de Malaquías y la importancia que tiene el libro porque es un libro final. La temática de este libro es interesantísimo porque hay un mensaje confrontativo, un mensaje abierto hacia el liderazgo, hacia la condición del pueblo, la condición de la nación. En el primer video vimos que Israel estaba en guerra, estaba en desolación desde Malaquías hasta Mateo por 400 años. Pero es interesante cómo Dios nos dejó aquí este libro para visualizar las cosas que pasaron ya finalmente en el pueblo. A mí me da la impresión así como cuando terminó el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que el Señor Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, se derramó el Espíritu Santo en el capítulo 2. A partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, la iglesia desarrolló un ministerio glorioso a través de la revelación del Espíritu Santo. Y esto solamente tardó 30 años. 30 años desde el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y finalmente la iglesia desciende. Hay un descenso de la iglesia. 30 años nada más. Por eso hay un verso que dice en el libro cuando hablamos del libro de Efesios, dice: tengo contra ti porque has dejado tu primer amor. ¿Cómo fue que la iglesia no pudo mantenerse en ese primer amor? Sino para el año, ya imagínense, para el año 300, si estamos hablando del año 300 ya la iglesia había caído en una terrible apostasía. De igual manera estamos hablando en el libro de Malaquías, los finales de este libro. Por eso es interesante lo profético que tiene este libro. Este libro es sumamente importante en el tiempo final. Pues bien, nos quedamos en que Dios le está desafiando a su pueblo diciéndole: yo os he amado. Pero ellos dijeron: oye, ¿qué nos has amado? Luego otro mensaje dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me honran? ¿Por qué ya no hay honra para mí? Dice Dios. Luego vimos la otra parte, que se ofrece en el altar pan inmundo. Y cuando se ofrecía el pan contaminado, imagínense ustedes un mensaje contaminado, una palabra contaminada, con una palabra que lleva envidia, celos, rivalidades, tremendo. Entonces de eso está hablando Malaquías. Dice: ofrecéis sobre mi altar animal, hasta han ofrecido al ciego, han ofrecido al que han ido a robar, dice, al enfermo. Imagínense todo lo que el pueblo está ofreciendo. Dice aquí, también dice aquí, porque del versículo 1, del capítulo 1 del libro de Malaquías al versículo 11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio. Qué lindo, cultos donde la gloria del Señor se está manifestando, donde la gloria del Señor, cultos santos, donde no hay esas envidias dentro de la congregación, esos pleitos, esos celos, sino al contrario, se presenta el culto del capítulo 133 de los Salmos. ¿Recuerdan? Mirad cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pues bien, el profeta Malaquías está enfocando la situación del fin, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Mi nombre es admirable, mi nombre es grande, mi nombre es poderoso, donde se ofrece perfume limpio, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunde la mesa de Jehová, y cuando hablan de su alimento, que es despreciable.
Bien, ahora dice Dios en el capítulo 1 y verso 14 de Malaquías, dice, maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las naciones. Es decir, que en este momento tenemos un canto, una adoración, una pleitesía, una plegaria de grandeza, es un cántico, porque mi nombre es admirable, yo soy el gran rey, sí, Él es el gran rey, pero ¿dónde está su honra? ¿Dónde está su honra? Dice Dios. ¿Dónde? Dios, desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande. Pero el pueblo no está apreciando esa grandeza. En el capítulo 2 y el versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Mire qué triste, qué doloroso es que en el mundo actualmente, hoy, en el tiempo que vivo, la iglesia vive tan dividida, la iglesia de Cristo. Cuántos redimidos, cuántos salvos por la misma sangre, por la misma causa. No fue otro Jesús el que murió, fue Cristo, el precioso Cordero, el que Juan dijo ahí, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Qué lindo que todos pudiéramos decir lo mismo. Tenemos un mismo Padre, aunque tuviéramos diferentes nombres de iglesias, diferentes apellidos, pero una es la perfecta, una es la paloma mía, una es la amada mía, una es la perfecta, la única. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestro Dios? ¿Por qué? Entonces, en el capítulo, más adelante, en el versículo 13, dice, y esta otra vez, dice, habéis de cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no me miraré más a vuestro presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Estamos viendo cuestiones que pasaron al final de la historia de Israel y tiene que ver con nuestros días. Más adelante, si usted me sigue con estos videos, vamos a hablar un poquito acerca de la venida de Elías, la primera venida de Elías, cuando también se manifestó en Juan la unción que vino sobre Elías, no que Juan fuera Elías, no era una encarnación, sino Juan vino con la unción profética, con la gracia, con el respaldo del cielo que tuvo Elías. Pero Elías va a volver a llegar a Israel, según el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Elías vendrá de nuevo. Por eso, cuando terminemos nuestra exposición en el capítulo 4 del libro de Malaquías, dice aquí, he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y maldiga la tierra. Es decir, que aquí tenemos una promesa también que tenemos que estudiar esto de la venida de Elías. Por hoy estamos analizando las situaciones que el profeta Malaquías tuvo una carga, un dolor al apreciar. Él está apreciando, está visualizando, está viendo lo que está pasando en Israel en el tiempo final, cuando él da su último mensaje, las últimas profecías, lo que él está sintiendo, lo está enseñando, lo está plasmando en este capítulo, en estos capítulos de Malaquías. Ahora, aquí hay un punto interesante, dice aquí, y esta otra vez, eso para que veamos la situación que está confrontando ya los últimos tiempos Israel. Y esta otra vez habéis de cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Ahora, ¿por qué? Yo creo que voy a dejar en este punto la meditación de hoy en este video, porque quiero continuar viendo un poquito allá sobre la maldición también que viene cuando no diezmamos lo que tenemos que diezmar, las ofrendas, los diezmos, en fin, hay varias cosas muy lindas de aquellos que sirven y ya no sirven. Pero regresemos, este verso me llama la atención poderosamente.
Y esta otra vez haréis de cubrir el altar de Jehová. Haréis de cubrir el altar. Y dice, ¿por qué lo van a cubrir? Dice, lo van a cubrir con lágrimas de llanto y de clamor. Mire, van a cubrir mi altar, dice Dios, con lágrimas, con llanto y clamor. Así que no miraré más a vuestro presente para ofrecerlo con gusto de vuestra mano. Entonces ahora dice el verso 4, verso 14 del capítulo 2, dice, mas diréis, mire qué interesante, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pues ¿qué? ¿No hizo el uno solo aunque tenía la abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y contra la mujer de vuestra mocedad, y no seáis desleales. Aquí hay un punto muy triste. Al terminar el profeta Malaquías está viendo un problema bastante frecuente. Este es una situación con mucha frecuencia. Y el problema es que los altares se llenan de lágrimas, de dolor, de llanto. ¿Por qué? Por los desleales, por los problemas intrafamiliares, por los divorcios, por las separaciones. Familias que se están separando, familias que viven en pleitos, y muchas veces la esposa tiene que llorar a solas con los hijos, porque el hombre la dejó, el hombre se fue. Y esto es tan terrible que en el día que vivimos, como las noticias, pues obviamente nada está oculto. Es los medios de comunicación que tenemos hoy, es terrible. Toda esta situación de la tecnología avanza y cualquier noticia sale en un instante y se dispara y el mundo sabe todo. Y ahora no es nada oculto. Hay ministros que son hasta apóstoles en divorcios, en separaciones. Y salen diciendo, es que Dios me habló y me aprobó Dios esto. No, esas cosas son las que tenemos que confrontar. Las cosas que son tan desleales, porque dice, yo no sé, dice Dios, ¿por qué vienen a mi altar con lágrimas, con llanto? Vienen con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu mocedad, en la cual tú has sido desleal, dice. Pero ¿por qué has sido desleal? ¿Acaso no hizo Dios un solo espíritu? ¿No hizo un solo pacto? ¿Acaso el matrimonio no es un pacto? ¿Por qué somos desleales? ¿Por qué? ¿Por qué hay deslealtad? ¿Por qué? ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué hay rivalidad en la casa? ¿Por qué hay odios, resentimientos? ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. ¿Cuál es la causa de todos los divorcios en el mundo? ¿Sabe? La causa es porque la dureza del corazón está presente. Cuando el corazón se endurece, se hace insensible, se petrifica, cualquier cosa pasa. Ese es el problema, porque los divorcios y las separaciones y las lágrimas en el altar. Dios en este momento nos está dando un mensaje bastante poderoso, fuerte. En mi altar hay lágrimas, en mi altar hay dolor. ¿Por qué? Porque los hombres son desleales. También algunas mujeres son desleales. Pero dice, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no hizo una simiente? ¿No procuró una sola simiente? Dice Dios, guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. No seamos desleales. Verso 16. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece que sea repudiada. Cubra la iniquidad con su vestido. Dice Jehová a los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Y finalmente, para terminar esta parte, dice, habéis hecho cansar a Jehová vuestras palabras. Verso 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y diréis, ¿y en qué hemos cansado a Jehová? Cuando decís cualquiera que mal hace, agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios del juicio? ¿Dónde? ¿Dónde?
Dice, habéis cansado. Dice a Dios, estoy harto que me ofrecen en mi altar pan inmundo, pan leudado, pan con odio, con resentimiento, con amargura. ¿Cuánta gente, cuántos ministros, líderes, pastores están amargados? Sí, por la boca reflejan lo que tiene en la prédica, en su enseñanza, en reuniones. ¡Qué tremendo! No somos leales. Dice Dios, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Habéis hecho cansar, dice el Señor, con vuestras palabras. Cualquiera que mal hace, piensa que está agradando a Dios. Entonces, sigamos. Ya en el capítulo siempre uno y el 2 que estamos analizando apenas, porque en los próximos videos vamos a abrir el capítulo 3 y el capítulo 4. Por hoy nos estamos aquí hablando del capítulo 2. Regresando un poquito antes, porque aquí en este pasaje que he mencionado, vemos claramente que Dios está cansado y que Dios aborrece el divorcio, la separación, aborrece la deslealtad. Dios no le gusta. Pero Pastor Ramiro, usted no sabe, hay muchos casos, y es cierto. Habría que ver cada situación y obviamente Dios tendrá misericordia y compasión de muchos que también pasaron por este camino. Pero es interesante que nosotros nos mantengamos en el principio y el fundamento del matrimonio, porque el Señor Jesús lo afirmó. Cuando los fariseos le hicieron la pregunta, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Por qué? ¿Por qué? Confrontaron al Señor. El Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Es decir, que el Señor Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió Dios a través de Moisés. Pero al principio no fue así. Es decir, que tenemos que ir al principio, a las bases y los fundamentos del matrimonio establecido por Dios desde el libro de Génesis. Bien, ahora, en el capítulo 2 y verso 1 hace alguna referencia siempre a los sacerdotes. Es decir, en estos dos capítulos veo una mezcla tremenda que hace Dios acerca de un mensaje directo al pueblo y también un mensaje directo a sus sacerdotes. Los ministros, dice aquí, ahora pues, os sacerdotes, vosotros que tenéis este mandamiento, si oyereis y no acordareis de darle gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre de vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no las podéis poner por obra. Imagínense. Capítulo 2, verso 1. Ahora pues, os sacerdotes, ministros, si oyereis y no os acordareis de darle gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre de vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no lo ponéis en obra en vuestro corazón. He aquí yo os daño vuestra sementera y esparciré el estiércol de vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades y con él seréis removidos. Imagínense el mensaje. Un mensaje tan directo que le está diciendo a los sacerdotes, los enseñadores, los maestros, los ministros de la palabra. Si no dan honor a mi nombre. ¿Por qué? Porque el problema es que han hecho ídolos. Pastores ídolos, doctrina que se volvieron ídolos, ministros, toda la estructura. Hay iglesias que tienen ídolos y la gente le rinde adoración como a un becerro. Y Dios dice, ya llegó el tiempo, hay que botar ese ídolo. Ese ídolo hay que hacerlo polvo y dárselo al pueblo como un juicio. ¿Por qué? Porque no dan honor a mi nombre, dan honor a su nombre, dan honor a... Pero ahora, ese virus, por eso yo creo que ese virus ha sido permitido por Dios para bajar los humos, para pisotear el lodo. Somos el barro y el barro tiene que ser pisoteado. El tiempo de la humillación llegó.
Naamán, tienes que humillarte. Ruth, tienes que humillarte. Sansón, tienes que humillarte. Ministro, todos tenemos que humillarnos. Perdónenme, todos tenemos que morir. Si no oyeres, si no acordares de darle gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Entonces dice aquí, he aquí yo os daño la sementera, es decir, la cosecha, la descendencia, y esparciré el estiércol sobre de vuestros rostros y el estiércol de vuestras solemnidades. Y sabréis que yo soy, que yo les doy este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, dice Jehová. Porque mi pacto fue con él de vida y de paz, los cuales yo les di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo hablando de la descendencia, hablando de la tribu de Leví, que era precisamente el sacerdocio que ofrecía culto y que enseñaba la ley de Dios. ¿Quiénes eran los que enseñaban la ley de Dios? Los sacerdotes. Y especialmente Dios escogió a la tribu de Leví para esas funciones sagradas en el pueblo. Pero dice Dios, ya los sacerdotes no dan gloria a mi nombre, ya no me honran. Entonces dice Dios, los voy a maldecir su sementera, su cosecha, el estiércol de vuestra solemnidad. Imagínense hasta dónde ha llegado Dios a decir, lo que ustedes me ofrecen, ese culto es un estiércol, dice Dios. Y sabréis, dice Dios, que yo los envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. La ley de verdad, dice, estuvo en Leví, y la iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Este es el propósito y el objetivo de nosotros los ministros, de apartar al pueblo de la iniquidad. Hacer la diferencia entre lo santo y lo inmundo. Eso fue lo que no hizo Israel en el Antiguo Testamento. Les voy a mencionar un versículo que está en el libro de Ezequiel, en su capítulo 44 y versículo 23. Dice, enseñarán, hablando de los sacerdotes, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo santo. Imagínense la orden que Dios le dio a sus sacerdotes, a sus escogidos, a sus elegidos, como fue Leví, la tribu de Leví, que era para ofrecerle cultos y para enseñar la ley. Entonces dice aquí en el capítulo 44, versículo 23 del libro de Ezequiel, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Esa es una de las cosas sagradas de las que Dios demandó a sus siervos, que enseñaran la ley para que el pueblo entendiera cuándo era lo malo, cuando es esto malo y cuando es esto bueno, lo santo, lo puro, lo limpio, lo que no es limpio. Terminamos el capítulo 1, apenas una pequeña descripción de todas las cosas que vemos acá, pero hay mucho más. Por favor, si nos puede seguir el hilo de estos videos, va a ser una bendición que usted participe en estas pequeñas enseñanzas, que hay mucho que hablar. Por hoy Dios les bendiga, y quiero decirles que el Señor los cubra, Señor los guarde, los bendiga, y que no falte pan en la mesa, sean una bendición donde quiera que estén, en tu empresa, en tu trabajo, donde estés. Que Dios bendiga la banca, Dios bendiga el comercio, que Dios bendiga todo. Y en medio de una pandemia que sacude al mundo, su pueblo no le faltará pan, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto.